Hoy, con todos ustedes, La sombra de Innsmouth, de Howard Phillips Lovecraft. Innsmouth, sí, es un pueblo bastante raro. Esta es la desembocadura de Marksett. Era casi una ciudad, un puerto relativamente importante antes de la guerra de 1812, pero se ha arruinado durante los últimos 100 años o por ahí. Ya no pasa ni el ferrocarril. Hace años que se dejó abandonada la línea que lo unía con Rowley. Debe haber más casas vacías que habitantes y no hay comercio ni industria, excepto la pesca y las nasas. La gente prefiere venir aquí o a Arkham o a Eastwick para hacer sus negocios. Años atrás había algunas fábricas, pero ahora no queda más que una refinería de oro que además se pasa largas temporadas sin funcionar. Sin embargo, esa refinería fue un buen negocio en sus tiempos, y el viejo Marsh, el dueño, debe ser más rico que Creso. Es un viejo maniático y extravagante que no sale de su casa para nada. Dicen que ha contraído una enfermedad de la piel o que le ha salido alguna deformidad y no se deja ver. Es nieto del capitán Obed Marsh, que fue el fundador del negocio. Parece que su madre era extranjera. Dicen que procedía de los mares del sur. Así que se armó la gorda cuando se casó con una muchacha de Eastwick, hace 50 años. A la gente de por aquí no le gustan los de Eastwick, y si alguno lleva sangre de Innsmouth, procura siempre ocultarlo. Pero a mi modo de ver, los hijos y los nietos de Marsh tienen un aspecto normal. Me lo señalaron una vez que pasaron por aquí, y ahora que lo pienso, parece que los hijos mayores no vienen últimamente. Al viejo no le he llegado a ver nunca. ¿Que por qué las cosas andan tan mal en Innsmouth? Bueno, muchacho, no debe preocuparse usted de lo que se oye por ahí. Les cuesta empezar, pero en cuanto dicen dos palabras seguidas, ya no paran. Se han pasado los últimos 100 años chismorreando sobre lo que pasa en Innsmouth, y me figuro que están más asustados que otra cosa. Algunas historias que se cuentan son de risa. Por ejemplo, dicen que el viejo capitán Marsh negociaba con el diablo y sacaba trasgos del infierno para traérselos a vivir a Innsmouth. Y también que celebraban una especie de culto satánico y sacrificios espantosos cerca de los muelles, y que lo descubrieron allá por el año 1845 más o menos. Pero yo soy de Phantom, Vermont, y no me trago esas historias. Tenía usted que oír lo que cuentan los viejos del arrecife de la costa. El arrecife del diablo lo llaman. En muchas ocasiones sobresale por encima de las olas y cuando no, aparece a flor de agua, pero ni siquiera se puede decir que sea una isla. Según cuentan, se ve a veces una legión entera de demonios en ese arrecife, desparramados por ahí o saliendo y entrando de unas cuevas que hay en la parte alta de la roca. Es una peña abrupta y desigual, a bastante más de 1 milla de la costa. Últimamente los marineros solían desviarse bastante para evitarla. Los marineros que no procedían de Innsmouth, se entiende. Una de las cosas que tenía contra el capitán Marsh era que, al parecer, atracaba allí algunas veces por la noche, cuando la marca lo permitía. Puede que atracara, porque la roca es interesante y hasta es posible que fuese en busca de algún tesoro pirata. Pero lo que decían es que negociaba con los demonios de allí. Para mí, la pura realidad es que fue el capitán quien verdaderamente le dio fama de siniestro al arrecife. Eso fue antes de la epidemia de 1846, en que murió más de la mitad de la población de Innsmouth. No se llegó a explicar completamente qué fue lo que pasó, pero seguro que se trataba de alguna enfermedad exótica traída de China o de alguna parte por mar. Debió de ser terrible. Hubo desórdenes y pasaron cosas horribles que no creo que hayan llegado a trascender fuera del pueblo. El caso es que con eso se arruinó para siempre. No volvió a repetirse la hecatombe, pero ahora apenas vivirán allí 300 o 400 personas. Pero lo único que hay en el fondo de la actitud de la gente es un simple prejuicio racial, y no lo censuro. Siento aversión por la gente de Innsmouth, y no me gustaría ir a ese pueblo por nada del mundo. Me figuro que usted tendrá idea, aunque ya veo por su acento que no es occidental.
de la cantidad de barcos nuestros de Nueva Inglaterra que acostumbran a tocar los puertos extraños de África, de Asia, de los mares del sur, y la de gente rara que a veces se traen para acá. Habrá oído hablar seguramente del hombre de Salem que regresó después casado con una china, y puede que sepa también que todavía queda un puñado de isleños procedentes de Fiji por aquí, por Cape Cod. Bueno, algo de eso debe haber detrás de la gente de Innsmouth. El lugar siempre estuvo separado del resto de la comarca por marismas y riachuelos, y no podemos estar seguros de lo que pasaba en realidad, pero está bastante claro que el viejo capitán Mars debió traerse a casa a unos tipos extraños, cuando tenía sus 3 barcos en actividad allá por los años 20 o 30. Ciertamente, la gente de Innsmouth posee unos rasgos extraños. Hoy en día, no sé cómo explicarlo, pero es una cosa que te pone la carne de gallina. Lo notará usted un poco en Sargent si coge el autobús. Algunos tienen la cabeza estrecha y rara, con la nariz chata y aplastada, y tienen también unos ojos fijos que parece que nunca parpadean, y una piel que no es como la piel normal. Es áspera y costrosa, y la de los lados del cuello la tienen arrugada o como replegada. Se quedan calvos muy jóvenes también. Los más viejos son los que peor aspecto tienen. Bueno, en realidad, creo que no he visto nunca un tipo de esos verdaderamente viejo. Me figuro que se morirán de mirarse en el espejo. Los animales les tienen aversión. Solían tener muchos problemas con los caballos antes de aparecer el automóvil. Nadie de por aquí, ni de Arkham, ni de Ipswich, quiere tratos con ellos. Por lo demás se comportan con sequedad cuando vienen al pueblo o cuando alguien intenta pescar en sus caladeros. Lo raro es el tamaño del pescado que sacan siempre en las aguas del puerto, si no hay nada más por allí. Pero intente pescar usted en ese sitio y verá que tardan un poco en echarlo. Antes solían venir en 3. Después, cuando la compañía abandonó el ramal, se daban una caminata para tomarlo en Rowley. Ahora viajan en autobús. Sí, hay un hotel en Innsmouth, se llama Gilman House, pero me parece que no es gran cosa. Yo le aconsejaría que no se quedara. Es mejor que pase la noche aquí y mañana por la mañana coge el autobús de las 10. Luego puede salir de aquí a las 8 de la tarde, en el que va a Arkham. Hubo un inspector de Hacienda que paró en Gilman, hará unos 2 años, y sacó de allí un sinfín de impresiones desagradables. Parece que tienen una multitud de gentes extrañas en ese hotel, porque el buen hombre no paró de oír en las otras habitaciones unas voces que le producían escalofríos. Decía que hablaban en un idioma extranjero, pero lo peor era una voz extraña que hablaba de cuando en cuando. Le sonaba tan poco humana, como un chapoteo, decía él, que no se atrevió ni a desnudarse para meterse en la cama. Total, que pasó la noche en vela y apagó la luz en las primeras luces de la madrugada. Las conversaciones duraron casi toda la noche. Lo que más chocó al hombre ese, Casey se llamaba, era la forma con que le miraba la gente de Innsmouth. Parecían talmente como policías vigilándole. La refinería Mars le pareció bastante rara. Se trata de una vieja fábrica situada a orillas del Manoxet, en su desembocadura. Lo que contó estaba de acuerdo con lo que yo sabía ya. Libros mal llevados, ninguna cuenta clara, y el negocio no se veía por ninguna parte. Además, ha habido siempre cierto misterio sobre la forma como los Mars obtienen el oro que refinan. Nunca se ha visto que hicieran muchas compras de oro, pero hasta hace unos años enviaban por barco cantidades enormes de lingotes. Se solía hablar de joyas extrañas que los marineros y los trabajadores de la refinería vendían en secreto, o que llevaban a veces las mujeres de la familia Mars. Se decía que el capitán Oved conseguía el personal de su empresa en los puertos tropicales. Parece que sus barcos zarpaban llenos de abalorios y baratijas como si fueran a establecer tratos con los nativos. Otros pensaban, y lo piensan todavía, que había encontrado un antiguo escondrijo de piratas en el arrecife del diablo. Pero lo extraño es que el viejo capitán murió hace 60 años
y desde la guerra civil no ha salido de Innsmouth ni un solo barco de gran calado. Y a pesar de todo, los mares siguen comprando baratijas para salvajes, sobre todo cuentas de vidrio y chucherías, según me han contado. A lo mejor es que los de Innsmouth les gusta adornarse con eso. Bien sabe Dios que han estado a punto de caer el mismo nivel que los caníbales del mares del sur y los salvajes de Guinea. La plaga del 46 debió de llevarles lo mejor del pueblo. En todo caso, los únicos que vienen de allí son gentes sospechosas. Y los Mars y los demás ricachos son tan sospechosos como ellos. Como le digo, no serán más de 400 en todo el pueblo, a pesar de lo grande que es. Son lo que en el sur llaman blancos desarrapados, o sea, tipos huraños y disimulados llenos de secretos y misterios. Cogen mucho pescado y marisco y lo exportan en camiones. Es anormal la cantidad de toneladas de pescado que sacan de ese trozo de costa. Nadie ha podido averiguar lo que hacen en ese pueblo. Las escuelas oficiales del Estado y las oficinas del censo de población se han estrellado una y otra vez con ellos. Puede apostar a que las visitas de inspección no son bien recibidas en Innsmouth. Yo personalmente he oído más de un encargado de negocios del gobierno que ha desaparecido allí. Se ha hablado mucho también de uno que se volvió loco y ahora está en el sanatorio. Sin duda le dieron un susto tremendo a ese pobre hombre. Por eso no pasaría yo la noche allí, en su lugar. Nunca he estado en el pueblo, ese ni me apetece ir, pero me figuro que visitarlo de día no supone riesgo alguno. A pesar de todo, la gente de por aquí le aconsejaría que no lo hiciera. Si está usted haciendo turismo y buscando cosas antiguas, Innsmouth es un lugar que le interesará. El abandono y la ruina se hacían más evidentes en el barrio marinero. Sin embargo, en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillo muy bien conservado que parecía como una pequeña fábrica. El puerto, invadido por los bancos de arena, estaba protegido por un antiguo espigón de piedra, sobre el que se distinguían las menudas figuras de algunos pescadores sentados. En la punta del espigón se veían los cimientos circulares de un faro derruido. En el puerto se había formado una lengua de arena sobre la cual había unas chozas miserables, algunos botes amarrados y unas cuantas masas diseminadas. El único sitio en que parecía haber profundidad era donde el río, una vez pasado el edificio de la Torre Blanca, daba la vuelta hacia el sur y vertía sus aguas en el océano, al otro lado del espigón. Los muelles de embarque estaban podridos de un extremo a otro. Los más ruinosos eran los de la parte sur. Y allá lejos, mar adentro, pese a la marca alta, pude distinguir una raya larga y negra que apenas afloraba del agua y que al instante ejerció sobre mí una atracción singular y maligna. Era sin duda alguna el arrecife del diablo. Por un momento, mientras lo contemplaba, tuve la sorprendente sensación de que me estaban haciendo señas desde allá, lo que me produjo un inmenso malestar. No encontramos a nadie por el camino. Empezamos a cruzar por delante de una serie de granjas desiertas y desoladas. Después vinieron unas pocas casas habitadas, cuyas ventanas estaban tapadas con harapos. En los estercoleros se amontonaban las conchas y el pescado estropeado. Algunos individuos trabajaban con aire ausente en sus jardines yermos y sacaban almejas en la orilla, siempre en medio de un penetrante olor a pescado. Unos grupos de niños sucios y de cara simiesca jugaban en los portales invadidos por la hierba. Había algo en aquella gente que resultaba más inquietante aún que los lúgubres edificios. Casi todos tenían los mismos rasgos faciales y los mismos gestos, cosa que producía una repugnancia instintiva e irremediable. Por un instante me pareció que aquellos rasgos me recordaban algún cuadro visto anteriormente en circunstancias excepcionalmente horribles. Ese recuerdo fue muy fugaz. En cuanto a la gente, él apenas sabía nada. Eran huidizos, se les veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras, de modo que resultaba muy difícil imaginarse a qué se dedicaban, aparte de la eterna pesca.
a juzgar por las cantidades de licor clandestino que consumían, se debían de pasar la mayor parte del día en estado de embriaguez. Parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería y sentían un gran desprecio por el resto del mundo, como si fueran ellos los elegidos para otra vida mejor. Su aspecto, en particular, aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás, era lo que más les repelía de ellos. Después sus voces roncas, de acento inhumano. Era lo más desagradable del mundo oírles cantar por la noche en la iglesia, en especial durante sus grandes festividades, que ellos denominaban renacimientos, celebrados 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Eran muy aficionados al agua y siempre estaban nadando en el río y en el puerto. Las competiciones hasta el lejano arrecife del Diablo eran muy frecuentes y viéndoles daba la sensación de que todos estaban en condiciones de participar en esa dura prueba deportiva. Pensándolo bien, uno se daba cuenta de que las únicas personas que aparecían en público eran jóvenes. Incluso entre estos, a los mayores se les notaba ya ciertos signos de degeneración. Era muy raro encontrar adultos sin rastro de desviación biológica alguna, como el viejo empleado del hotel, y uno se preguntaba qué ocurría con los viejos. ¿No sería tal vez la pinta de Innsmouth un extraño fenómeno patológico que les iba minando el organismo a medida que transcurrían los años? Naturalmente, solo una grave enfermedad podía acarrear tales y tan grandes modificaciones anatómicas en las personas que alcanzaban la madurez. Modificaciones tan profundas que incluso llegaban a afectar a la forma del cráneo. En ese caso, la cosa ya no sería tan desconcertante, puesto que se trataría de una enfermedad. De todas formas, el muchacho me dio a entender que era muy difícil sacar conclusiones concretas sobre el asunto, ya que jamás se llegaba a conocer personalmente a los viejos del lugar, por mucho que viviese uno entre ellos. Dijo además que estaba convencido de que había individuos más repugnantes que los que se veían por la calle, pero que los encerraban en determinados lugares. Se oían cosas la mar de raras. Decían que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes. Era imposible saber qué clase de sangre les corría por las venas, si es que les corría alguna. Cuando llegaba al pueblo algún enviado del gobierno o alguna personalidad, solían ocultar a los tipos más señaladamente repulsivos. Añadió que era inútil preguntarles nada sobre el lugar. El último capaz de hablar era un viejo que vivía en el asilo de la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos. Este venerable personaje, Zadok Allen, tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza, además de ser el borrachín del pueblo. Era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de soslayo como si temiese algo. Estando sereno, no se le podía sacar una palabra del cuerpo. Sin embargo, era incapaz de rechazar cualquier invitación y una vez bebido, contaba las historias más asombrosas del mundo. De todos modos, pocos datos útiles podría sacar de él, ya que no decía más que disparates, cosas prodigiosas y horrores imposibles propios de una mente desequilibrada. Nadie le creía, pero a los de Innsmouth no les gustaba verle beber y charlar con extraños. No era prudente que le vieran a uno haciéndole preguntas. Probablemente las descabelladas habladurías que corrían por ahí provenían de él. Es cierto que algunos habitantes de Innsmouth que procedían de otras localidades afirmaban haber visto escenas horribles, pero las aterradoras historias del viejo Zadok, unidas a la deformidad de los habitantes, eran suficientes para provocar todo tipo de supersticiones y fantasías. Ninguno de los forasteros que vivían en el pueblo se atrevía a salir de noche. Se decía que era peligroso. Además, las calles estaban siempre oscuras. Por lo que se refiere al comercio, la abundancia de pescado era casi increíble. De todos modos, en Innsmouth se obtenía menos beneficio cada día. Los precios bajaban continuamente y la competencia aumentaba.
Como es natural, el verdadero negocio del pueblo era la refinería, cuyas oficinas estaban en la plaza, unos portales más allá. El viejo Mars nunca se dejaba ver. A veces se veía pasar su automóvil con las cortinillas echadas. Corría toda suerte de rumores acerca de la transformación que había sufrido el viejo Mars. En sus tiempos había sido siempre muy atildado y se decía que vestía aún con una elegante levita de tiempos del rey Eduardo, aunque se la han tenido que adaptar a ciertas deformidades. Al principio dirigían sus hijos la oficina de la plaza, pero últimamente se habían retirado de la vida pública, dejando el peso del negocio a la generación más joven. Tanto ellos como sus hermanos habían sufrido un cambio muy extraño, especialmente los mayores, y se decía que estaban muy mal de salud. Por lo visto, una de las hijas de Mars era verdaderamente horrible. Según se decía, parecía un reptil. Iba siempre ataviada con una gran cantidad de joyas fantásticas, hasta llevaba una tiara del mismo estilo que la del museo, por lo que me dijo el muchacho. Él mismo se la ha visto en la cabeza más de una vez. Sin duda provenía de algún tesoro escondido de los piratas o los demonios. Los curas o los pastores, o como se llamase a esos extraños sacerdotes, usaban también tiaras de ese tipo, pero rara vez se les veía. Me confesó que él no había visto más que una, la de la muchacha, aunque corría el rumor de que existían varias en la ciudad. Además de los Mars, había otras 3 familias de elevada posición: los White, los Gilman y los Elliot. Todos eran gente retraída. Vivían en casas inmensas a lo largo de Washington Street. Se decía que con ellos vivían secuestrados ciertos familiares que sufrían también horribles deformaciones y cuyo fallecimiento había sido certificado oficialmente. Como en muchas calles había desaparecido los rótulos, el muchacho me dibujó un plano rudimentario, pero bien detallado del pueblo para que pudiera orientarme. Después de examinarlo un momento, consideré que me iba a servir de gran ayuda. Le di las gracias y me lo guardé en el bolsillo. No me gustaba la idea de ir a comer al restaurante que había visto, así que le compré un poco de queso y galletas para tomar un bocado más adelante. El programa que me había trazado consistía en deambular por las calles principales, hablar con alguien que no fuese de allí si tenía ocasión de ello y coger el autobús de las 8 para Arkham. A primera vista se notaba que el pueblo era un caso extremado de decadencia colectiva. En fin, yo no soy sociólogo, de manera que limité mis observaciones a la arquitectura. Llevábamos ya casi 2 horas y yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más, pero justo cuando me disponía a levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no habían logrado hasta el momento, y las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a esa mar cargada de olor a pescado, pero el viejo estaba de cara y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante del arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión pareció disgustarle, porque masquilló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo. Se inclinó hacia mí, me cogió de la solapa y empezó a hablar en voz muy baja. Ahí empezó todo, en ese maldito lugar. De ahí viene todo lo malo, de las aguas profundas. Para mí, que es la boca del infierno. No hay sonda, por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con ciertas gentes de los mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso. Las fábricas se arruinaban y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812. Otros naufragaron, como los del bergantín Elisai, el lanchón Ranger, que eran de Gilman los dos.
Obed Mars tenía una flota de 3 barcos, el bergantín Columbine, el Hetty y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, aparte de la goleta Mallory Brights de Esdras Martin, que hizo una salida el año 28. Nunca ha habido otro como el capitán Obed, hijo de Satanás. Todavía me parece que lo veo agitando y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios y que esos sí que escuchaban las plegarias de la gente. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante. Solo le incitaba a las gentes a hacer herejías de paganos. Según decía, había una isla al este de Otaheite con una gran cantidad de ruinas de piedra, más viejas que lo más antiguo que nadie conoce. Decía que era como la Pohnpei de las Carolinas, solo que con unos rostros esculpidos como los de la isla de Pascua. Allí cerca había también un islote volcánico donde existían unas ruinas completamente estropeadas, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua, y representaban unos monstruos espantosos. Pues bien, señor, Matt les decía a las gentes que los nativos aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo, y ajorcas valiosas, y brazaletes y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos labrados, imitando a los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Eran como ranas que parecían peces o peces que parecían ranas, y estaban en todas las posturas, talmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros, ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para mal vivir. Con que Matt también se extrañó, lo mismo que el capitán Obed, y este observó, además, que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez, empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aún para ser canacos. Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde los sacaban y si había más, y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe, o a la que se llamaba. Otro que no fuera Obed no se habría creído lo que le contó el viejo del demonio, pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto. A mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo, y supongo que usted tampoco. Aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada que el viejo Obed. La voz del viejo se hizo aún más susurrante. Su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando sabía que su relato no era más que una fantasía de borracho. Pues bien, señor, Obed se enteró de cosas de las que mucha gente no ha oído hablar de la vida, ni las creería nadie si las oyera. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo el mar y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote entre las extrañas ruinas, y parece que las imágenes monstruosas de peces estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenían muchas ciudades en el fondo y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaba alguno de esos seres vivos entre las ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Con que en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con ellos por señas y llegaron finalmente a un acuerdo. A esos seres les gustaban los sacrificios humanos.
Hacía mucho habían subido también a la superficie y habían hecho sacrificios, pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba. Sabe Dios lo que harían con las víctimas. Me figuro que Obed prefirió no preguntarlo, pero a los paganos no les importaba demasiado porque atravesaban una racha difícil y estaban desesperados. Así que 2 veces al año entregaban cierto número de jóvenes a los seres de la mar, la noche de Walpurgis y la de difuntos. También les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer. A cambio, las bestias marinas se comprometían a darles grandes cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo. Pues como digo, los nativos se reunían con estos seres en el islote volcánico. Iban en canoas con las víctimas y además regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio, los seres aquellos no querían ir a la Isla Grande, pero de pronto un día dijeron que sí, que querían ir. Se conoce que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos los días señalados, la noche de Walpurgis y la de difuntos. Como ve, podían vivir dentro o fuera del agua, o sea, que eran anfibios, como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás islas los matarían si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían no sé qué señales o signos de los que ellos llaman primordiales. Pero como no querían líos, se ocultaban cuando alguien visitaba la isla. Cuando les llegó la época de celo, aquellos seres con pinta de sapo, los canacos pusieron reparos, pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión. A lo que parece, los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas, porque todas las formas de vida han salido del agua y solo necesitan un pequeño cambio para volver a ella otra vez. Las criaturas aquellas dijeron a los canacos que si se mezclaban sus sangres nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua. Y aquí viene lo importante, joven, que cuando alguien se volviera peces sapos como ellos y regresaran al agua, no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, excepto si se les mata de forma violenta. Pues bien, señor, para cuando Obed conoció a los isleños, ya les corría por las venas mucha sangre de pez que les venía de las bestias. Cuando envejecían y empezaban a notárseles, no tenían más remedio que esconderse hasta que les venían ganas de irse a la mar. Algunos tenían más sangre de bestia que otros, y también se daba el caso del que no llegaba a cambiar lo suficiente para vivir en el fondo. Pero en fin, casi todos se convertían en monstruos, como ya se les ha advertido. Los que se parecían más a ellos de nacimiento se iban antes. Los que nacían más humanos vivían en la isla. A veces, hasta pasados los 70 años, aunque bajaban a menudo al fondo de la mar para ensayar a ver. Y los que se habían ido ya volvían como de visita, de manera que a veces un hombre podía charlar con el tatarabuelo de su tatarabuelo que había regresado a las aguas 200 años antes o así. Ya nadie pensaba en morir, salvo en lucha con los de otras islas, o si los sacrificaban a los dioses marinos, o si les mordía una serpiente, o también si cogían una enfermedad antes de regresar a las aguas. Sencillamente, se pasaban la vida esperando que les viniese el cambio, que ya habían acostumbrado a él y no les parecía tan horrible. Pensaban que la transformación valía la pena, y me figuro que Obed pensaría lo mismo cuando meditó lo que le había contado el viejo Wallachea. Sin embargo, Wallachea era uno de los pocos que no tenía mezcla de sangre en las venas. Era de la familia real y solo se casaba con los de las familias reales de otras islas. Wallachea
le enseñó a Obed una gran cantidad de ritos y conjuros relacionados con aquellas bestias marinas, y le mostró a algunos hombres que ya estaban muy a medio de convertir, pero jamás le permitió ver a ninguno completamente transformado. Por último, le dio un chisme bastante raro de plomo o algo parecido, y le dijo que atraía los famosos peces rana en cualquier lugar del agua, siempre que hubiese un nido de ellos abajo. Lo único que tenía que hacer era echar aquel chisme al agua y recitar correctamente las plegarias y demás. Walaquea le dijo que los peces ranas estaban diseminados por todo el mundo, de manera que podía encontrar un nido y llamarles con toda facilidad. A Matt no le gustaba nada el asunto y le pidió a Obed que se mantuviese alejado de la isla, pero el capitán estaba ansioso por ganar dinero, y tan baratos encontró aquellos objetos de oro que acabaron siendo su especialidad. Las cosas continuaron de esta manera durante unos años, hasta que Obed sacó el oro suficiente para poner en marcha la refinería en el edificio de una vieja fábrica de Wade. No vendía las joyas tal como le venían a las manos, porque la gente habría hecho muchas preguntas. Pero a veces alguno de su tripulación robaba alguna otra pieza y las vendía por su cuenta. Otras veces Obed permitía que las mujeres de su familia se adornaran con ellas, como hacen todas las mujeres del mundo. Pues bien, hacia el año 38 tenía yo entonces 7 años. Obed se encontró con los isleños. Estos habían desaparecido. Parece ser que los de las otras islas habían oído contar lo que pasaba y decidieron contar por lo sano. Para mí que debían tener algunos de esos viejos símbolos mágicos que, como decían los monstruos marinos, eran lo único que les asustaba. Ya se sabe que los canacos son unos linces, y no le quiero decir si van a aparecer de pronto una isla con ruinas más antiguas que el diluvio, lo que tardan en ir a ver de qué se trata. El caso es que no dejaron títere con cabeza, ni en la isla grande ni en el islote volcánico, salvo las ruinas, que eran demasiado grandes para derribarlas. En determinados lugares dejaron unas pequeñas piedras como talismanes que llevaban grabado encima un signo de esos que llaman ahora esvástica. Debían de ser símbolos de los primordiales. En resumen, lo destruyeron todo. No dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro, y que ningún canaco de los alrededores quería decir después ni una sola palabra del asunto. Incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla. Naturalmente, a Obed le sentó muy mal, porque para él suponía el fin de su negocio. Todo Innsmouth sufrió las consecuencias también, porque en aquellos tiempos lo beneficiaba al armador, beneficiaba al mismo tiempo a la población. La mayoría de las gentes de por aquí tomó las cosas con resignación, pero estaban arruinados porque la pesca se agotaba y ninguna de las fábricas marchaba bien. Entonces, Obed empezó a maldecir a las gentes por pasarse la vida rezando estúpidamente al Dios de los cristianos, que no servía para nada. Les dijo él que conocía otros pueblos que rezaban a ciertos dioses que concedían de verdad lo que se les pedía, y dijo que si conseguía un puñado de hombres decididos a secundarle, él se las apañaría para encontrar la protección de esos poderes capaces de proporcionarles abundante pesca y también algo de oro. Naturalmente, los marineros del Sumatra Queen que habían estado en la isla comprendieron enseguida lo que quería decir, y a ninguno le hizo mucha gracia tener que arrimarse a los monstruos marinos. Pero había muchos que no sabían nada de aquello, y les hizo mucha impresión lo que Obed dijo de esos dioses nuevos, o viejos, según se mire, y empezaron a preguntarle cosas sobre esa religión que tanto prometía. Le alargué la botella y el viejo la apuró hasta la última gota. Soportaba el alcohol de una manera asombrosa. A pesar de la cantidad de whisky ingerido, no se le trabó la lengua ni una vez.
Después de apurar la botella, lamió el gollete y se la metió en el bolsillo. Luego comenzó a cabecear y a susurrar para sí cosas inaudibles. Me acerqué más a él para ver si se le entendía alguna palabra, y me pareció sorprenderle una sonrisa burlona tras sus bigotes hirsutos y manchados. Efectivamente, estaba hablando, y pude entender que decía: «Pobre Matt, no se estuvo quieto, no. Intentó poner a la gente de su parte y habló muchas veces con los predicadores, pero no sirvió de nada. Al sacerdote congregacionista lo echaron del pueblo, al metodista se largó. El anabaptista, que se llamaba Resolved Backup, no se le volvió a ver. Ira de Jehová, yo no era más que un chiquillo, pero oí lo que oí y vi lo que vi. Dagon, Astaroth, Belial y Belcebú, el becerro de oro y los ídolos de Canaán y de los filisteos, abominaciones de Babilonia, Bene Bene Tekel Uparsim». Nuevamente se detuvo. Me pareció por la mirada aguanosa de sus ojos azules que se encontraba muy cerca de la embriaguez. Pero cuando lo sacudí levemente del hombro, se volvió con asombrosa vivacidad y soltó unas cuantas frases aún más sibilinas. ¿Con qué no me cree, Entonces dígame usted, joven, ¿por qué se iba el capitán Obed de noche en bote, junto con otros 20 tipos, al arrecife del diablo? Y allí se ponían a contar todos en voz en cuello, que podía oírseles desde cualquier parte del pueblo cuando el viento venía de la mar. ¿Por qué, ¿Y por qué arrojaba unos bultos pesados al agua por un lado del arrecife, donde ya puede usted echar un escandallo como de aquí a mañana que no le llegará jamás al fondo? Y me puede decir qué hizo él con aquel chisme de plomo que le dio Wallachea. Vamos, dígame, ¿Y me puede explicar qué letanías entonaba todos juntos en la noche de Valpurgis y en la de difuntos? ¿Y por qué los nuevos sacerdotes de las iglesias, que habían sido antes marineros, se vestían con extraños atuendos y se ponían esa especie de corona que Obed había traído? Los acuanosos ojos azules de Zadok Allen tenían ahora un brillo maníaco, casi demencial, y erizados los sucios pelos de su barba descuidada. Debió percatarse de mi involuntario gesto de aprensión, porque se echó a reír con perversidad. Empieza a verlo claro, Seguramente le habría gustado estar en mi pellejo en aquel entonces y ver por la noche desde lo alto de mi casa las cosas que pasaban en la mar. Bueno, yo era pequeño, pero también son pequeños los conejos y tienen grandes las orejas. Y lo que es yo, no me perdía ni palabra de lo que contaba el capitán Obed y de los que salían con él al arrecife. Y la noche que subí al terrado con el catalejo de mi padre y vi el arrecife lleno de formas que se echaban al agua en el momento de salir la luna, Obed y los demás estaban en el bote, en la parte de acá, pero aquellas formas se zambulleron por el otro lado, donde el agua es más profunda, y no volvieron a aparecer. ¿Le habría gustado ser chiquillo y estar solo ahí arriba, viendo aquellas formas que no eran humanas?